estar tomando la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Verso 21. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 21. Y me permito tomar este pasaje, gloria al nombre del Señor, a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Bien, amados, vamos a tratar en esta hora bajo el tema el concepto errado de la salvación. El concepto errado de la salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Sabemos por la palabra que nuestro amado Salvador Jesucristo vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar a nadie. La palabra dice muy claro acerca de sus discípulos, que el maestro le dijo al Padre: los que tú me diste, los he guardado en tu nombre, y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Esto es Judas. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchos dicen que cualquiera que acepte a Cristo, sin importar la manera como lo acepte, es recibido como cristiano con entusiasmo, aun cuando su supuesta fe dé más tarde paso a una norma persistente de desobediencia, pecados escandalosos o incredulidad hostil. No importa. Lo importante es aceptar a Cristo como el Salvador y ahí en adelante vivir una vida a la manera de la persona determinada. Vivan como vivan, no importa. Ya aceptó a Cristo. Por lo tanto es salvo. Ese es uno de los conceptos errados. Otros dicen que, lo cual es un absurdo. Es posible, incluso probable, que cuando un creyente apartado del compañerismo o se aísle de los creyentes y se deje llevar por ciertos tipos de filosofía, si es un pensador lógico, se convierte en un creyente incrédulo. Es posible. Y aún convirtiéndose en un creyente incrédulo y que deje de arrastrar por filosofías humanas,
el tal sigue siendo salvo. No importa que se deje llevar por diversas doctrinas de error. Eso es un absurdo, un concepto totalmente absurdo. Aún los creyentes que se hacen agnósticos siguen siendo salvos. Todavía son nacidos de nuevo. Uno se puede convertir incluso en un ateo. Pero si aceptó a Cristo una vez como Salvador, no puede perder su salvación, incluso aunque niegue a Dios. Esos son los conceptos erróneos, absurdos, que la persona se pueda volver un ateo después de tener conocimiento de la palabra, se puede volver un incrédulo y pueda negar posteriormente a Cristo. Esa persona sigue siendo salva, no pierde su salvación. Eso es un absurdo. Eso es un concepto errado. Que incluso alguien que después que haya conocido a Cristo le niegue, sigue siendo salvo. Pero a mí me dice la palabra lo contrario. Lo cual todos estos conceptos o ideas erróneas es una mentira condenatoria. Eso condena a las personas. Gloria al nombre de Cristo. Absurdos. Esos conceptos es una mentira condenatoria. Porque según la palabra del Señor, nadie que niegue a Dios debe ser engañado, haciéndole pensar que porque una vez hizo profesión de fe en Cristo, está eternamente seguro de la salvación. Yo estoy seguro que si Dios a mí me regaló la salvación y mi nombre está escrito en el libro de la vida y fui sellado con el Espíritu Santo, mi salvación no se pierde. Pero en mi vida debe de haber un compromiso. Debe de haber una entereza por ser obediente de ahí en adelante a los preceptos de Dios, a lo que Dios estipule, mande, decrete, establezca en su palabra. No quiere decir que porque ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, soy sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, de ahí en adelante voy a vivir una vida de cualquier manera. No. Porque el que es salvo siente en su corazón el vivo y ardiente deseo de agradar a aquel que lo rescató de la vana manera de vivir. Esto es al Señor. Según la palabra del Señor, nadie que niegue a Dios debe ser engañado, haciéndole pensar que porque una vez hizo profesión de fe en Cristo, está eternamente seguro de su salvación. Que el tal no se engañe. Que porque un día hizo profesión de fe y aceptó a Cristo en su corazón como su Salvador, tiene asegurada su salvación y por ende puede vivir a su antojo como le dé la gana.
Todo aquel que adquiere un compromiso debe de someterse a ese compromiso, cumplir ese compromiso. El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos comprometido a amar su palabra, a respetar su palabra, a vivir una vida en santidad y en pureza, apartado del mal, apartado de toda especie de iniquidad, después de toda especie de impiedad. Alabado sea el nombre del Señor. Según el libro de Mateo capítulo 10, el Evangelio, verso 33, dice que cualquiera que negare a Cristo, porque según más de uno, el concepto es que se puede negar al Señor y seguir siendo salvo. Y mire lo que dice ahí el Evangelio de Mateo 10:33. Léalo uno, por favor, con voz alta. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, el maestro dijo muy claro, el que lo niegue, él lo negará. Este no es mi hijo. ¿Qué concepto errado? Que después de tener un conocimiento vasto de la palabra, hayamos aceptado a Cristo y luego le neguemos seguir siendo de Él. Esto de negar al Señor después de haber aceptado al Señor, esto es un síntoma de que no se es salvo, porque el que es salvo no niega, antes confiesa con su boca que Jesús es el Salvador, que Él es el Redentor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el libro de Segunda de Timoteo 2:12, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo también hace énfasis al respecto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Solo tiene 4 capítulos. Alabado sea el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí está claro. Cristo y el Espíritu Santo a través de Pablo, hablando acerca de que el que le niegue, Él también nos negará. Es un absurdo. De ahí que estoy convencido de la verdad bíblica de que la salvación es para siempre. Eso es irrefutable. Esto no quiere decir de que si usted se escarrió, usted pierde su salvación. No. Se escarrió, tuvo un desliz. Luego volvió a los pies de Cristo. Su nombre no fue borrado del libro de la vida, no. Porque Dios no se equivoca a quien le escribe su nombre en el libro de la vida. Gloria al nombre de Cristo. Los verdaderos cristianos le hemos dado a este el nombre de la doctrina de la seguridad eterna. Estamos convencidos de nuestra salvación eterna que está ya asegurada.
Pero ello no quiere decir que debemos de andar de cualquier manera. La terminología es más apropiada. Nosotros los cristianos fieles y verdaderos hablamos de la perseverancia de los santos. Tenemos que perseverar en la sana doctrina después de nuestra salvación. No negar a Cristo y su palabra. El punto no es que Dios garantiza la seguridad a todo el que dice que acepta a Cristo. En ninguna parte, en ninguna página de las Escrituras, Dios garantiza la seguridad a todo el que dice que acepta a Cristo. No. Sino más bien que aquello cuya fe es auténtica probarán que su salvación es segura, perseverando hasta el fin en los caminos de la sacra justicia divina. Debe de haber un compromiso perseverante hasta el fin. En los conceptos divinos. Dios no trata a los creyentes como autómatas, sin responsabilidad. Sino como agentes morales. Tal como su vida natural se mantiene por medio del uso de ciertos recursos como alimento, medicina, y de evitar lo que es perjudicial para su bienestar o su salud. Así ocurre con el mantenimiento de su vida espiritual. Tal, idéntico, o mayormente, como nosotros procuramos mantenernos bien físicamente, buen alimento, bien de salud, debemos también mantenernos espiritualmente bien delante de Dios. Dios preserva a su pueblo en este mundo por medio de la perseverancia. Él nos preserva, Él nos cuida. Pero cuando hay ese compromiso perseverante en sus cosas sagradas, inmediatamente recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo aceptamos, cual dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, que los que hemos recibido a Cristo, todo aquel que ha recibido a Cristo y cree en su nombre, porque una cosa es recibir y otra cosa es creer. Le recibimos y debemos de creer. Creer es obedecer. Dios nos constituye sus hijos. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo voy a leer textualmente. Juan Evangelio 1, 12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente recibimos a Cristo y creemos en Él. Dios nos constituye sus hijos. Pero ahí está, recibir, aceptar y creer, obedecer. Los verdaderos creyentes perseveran. No hacen solamente profesión de fe. La profesión de fe sin un deseo de agradar a Dios, de nada sirve. Pues a Dios nadie engaña. Dios sabe quién se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Dios sabe quién le recibe devocionalmente y quién le recibe profesionalmente. Cuando recibimos al Señor devocionalmente hay un deseo ardiente de agradarle. Cuando recibimos al Señor con un deseo profesional solamente es para sacar partida, provecho. Pues hemos constituido el Evangelio como una profesión, no una devoción. Y cuando se hay profesión, hay intereses de por medio. Si una persona se vuelve contra Dios, es prueba de que nunca fue salva. Como escribió el apóstol Juan, Primera de Juan 12, 19. Leámoslo por favor. Primera de Juan, carta de Juan. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. No importa lo convincente que el testimonio de una persona pueda parecer. Cuando se convierte en una apóstata, demuestra de forma irrefutable que nunca fue salva. No importa. Pueden pasar allá al frente y hacer un acto de aceptación a Cristo y posiblemente dar un testimonio emocional. Sentí un escalofrío, sentí este gozo, sentí esto y aquello, porque eso puede ser. Pero eso no basta. Alabado sea el nombre del Señor. No importa lo convincente que el testimonio de una persona pueda parecer. Cuando se convierte en una apóstata, demuestra de forma irrefutable que nunca fue salva. Porque una cosa sí es cierta: se puede ser un apóstata estando dentro de la iglesia. Se puede ser un apóstata aún evangelizando, predicando, cantando, alabando, orando y haciendo muchas cosas dentro de la iglesia. ¿Cuál lo fue? Judas. Alabado sea el nombre del Señor. Judas participó de todo el ministerio de Jesús. De seguro que Judas evangelizó. De seguro que Judas ayunó, vigiló,
oró, cantó, alabó, glorificó, exaltó al Señor. Repartió limosna a los pobres, dio de comer al hambriento. De seguro que Judas participó de todo lo que el Señor había establecido en su pequeña iglesia. Judas es un ejemplo excelente de un creyente profeso que cayó en la apostasía absoluta. ¿Cuántos en la congregación se han constituido en unos apóstatas y están ahí ministrando, predicando, alabando, evangelizando? Este personaje, Judas, siguió al Señor durante 3 años largos, juntamente con los otros discípulos. Su proceder a la vista humana no tenía que refutársele. Ningún discípulo lo juzgó, encontró tacha alguna, porque triste y lamentablemente la apostasía, cuando está arraigada en el corazón, puede llevar a la persona a ser un hipócrita perfecto, de tal manera que nadie sospecha qué clase de persona es. Se camufla cual la cizaña con el trigo. Sabemos analógicamente que la cizaña y el trigo son parecidísimos. Alabado sea el nombre de Cristo. Judas era igualitico a todos los demás 11 discípulos. Se le tenía más que reprochar a Pedro, que era extrovertido, que sobresalía de los 12. A Judas ninguno le hizo una corrección, ninguno le hizo una observación, excepto el que lo sabía todo, el Dios encarnado, Jesús, que lo sabía todo. Judas siguió al Señor durante 3 largos años juntamente con los otros discípulos. Judas parecía ser uno de ellos, igualitico. Se identificaba con los 11. Es probable que él mismo se considerara un perfecto cristiano. Él mismo se la creía. Aleluya. Al menos en lo externo. Porque dentro de su corazón de seguro que había una conciencia que le redarguía acerca de sus malos actos, sus malos procederes. En lo externo, igualitico a los demás. Se creía un creyente perfecto, un cristiano perfecto. Al menos en lo externo. No podemos dudar que pudiese haberse unido al grupo de Cristo con la intención de volverse contra él. No podemos dudar de eso. No. Es dudoso que pudiese haberse unido al grupo de Cristo con la intención de volverse contra Cristo. No. No dudemos. Él, cuando llegó a unirse al grupo, no vino con la intención de negarle, de entregarle, de traicionarle. No. Seguro que no.
En algún punto del trayecto se volvió ambicioso, pero es difícil que esto hubiera sido su motivación en el principio, pues ni Jesús ni los discípulos fueron nunca nada de valor, no tuvieron nunca nada de valor material. No podemos decir que él se unió al grupo por intereses materiales, pues ni Jesús ni los discípulos tenían nada que codiciarse, nada de qué apropiárseles. No. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo 8:20. ¿Qué dice la palabra? Alabado sea el nombre de Cristo. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste siquiera su cabeza. No tenía nada. Entonces no podemos decir que Judas al principio se convirtió o se adhirió, se unió al grupo por intereses económicos materiales. Es que Jesús, este líder, tiene posesiones. No. Al parecer, Judas compartía inicialmente la esperanza del reino de Cristo y probablemente creía que Jesús era el Mesías, de seguro. Él tenía o albergaba esa esperanza del reino, al igual con los demás. Y seguro que él comprendió, entendió, vio con los actos de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Al fin y al cabo, Judas también lo había dejado todo por seguir al Señor. En términos generales, Judas, entre comillas, había aceptado a Jesús. Ojo bien a esto, aceptado a Jesús. Hubo una supuesta aceptación, porque sus actos dicen lo contrario. No hubo compromiso en él para agradarle, sino simplemente una aceptación. Yo lo acepto. Voy a andar con él, voy a caminar con él. Igualmente sucede con muchos llamados creyentes. Aceptan a Jesús, pero simplemente lo aceptan sin haber en el corazón un deseo ardiente de agradarle, de serle fiel a Dios. Una simple aceptación, no un compromiso de agradar a Dios. Porque se puede aceptar a alguien sin ningún compromiso. Alabado sea el nombre de Cristo. Durante esos 3 años largos, día a día, Judas estuvo ocupado con Jesucristo. ¿Cuántos han permanecido en las iglesias llamadas cristianas y están comprometidos, ocupados en las actividades eclesiales?
¿Por cuánto tiempo? Al igual que Judas fue bautizado, recibido en plena comunión, se le aceptó como parte de la membresía en la congregación. Y de ahí en adelante, seguir ocupado en todo lo que establezca el ministerio determinado de determinada iglesia, congregación. Ocupados. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre durante esos 3 años largos, día a día estuvo ocupado con Jesucristo. Vio los milagros, escuchó sus palabras gloriosas, incluso participó en su ministerio. Por doquier iba el maestro, ahí iba Judas, a la par con sus compañeros, los otros restantes 11 discípulos. Durante todo ese tiempo nadie puso su fe en tela de juicio. Nadie vio falla alguna en Judas, en este apóstata hipócrita, en este apóstata como camuflado, en este apóstata que tenía uñas de zorro y aparentaba una oveja. Alabado sea el nombre de Cristo, gloria a Dios, al nombre de Cristo. Judas tenía la misma posición que los demás 11 discípulos, a excepción del propio Salvador, que conocía los pensamientos del corazón de cada uno de ellos, especialmente el de Judas. Nadie sospechó nunca que este hombre traicionaría a Cristo. Nadie. Pasó inadvertido. Nadie sospechó de que este hombre traicionaría vilmente a Cristo. Aún así, mientras los demás se iban haciendo apóstoles, Judas se iba convirtiendo calladamente en un villano, una herramienta calculada de Satanás. Mientras los demás iban creciendo en el ministerio apostólico, aprendiendo al lado del maestro, él iba convirtiéndose calladamente en un villano, en una herramienta calculada de Satanás. Tenía la mente no en las cosas sacras, sino en las trivialidades de la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Como quiera que pudiera parecer su carácter al principio, su fe no era auténtica. Juan 13, del 1 al 11, del 10 al 11. Mire lo que dice acerca de este personaje apóstata. ¿Cuántos en las congregaciones? Por eso el maestro nos llama siempre a tener la vista puesta en el Señor, no en el ser humano. Porque cuántos apóstatas
hay en la iglesia. Y lamentablemente son los que más se dejan ver. En el ministerio del Señor, Judas se dejaba ver más porque era el tesorero, el encargado de cargar la bolsa del dinero. Para el sostenimiento del ministerio de Cristo y el avance del grupo evangelístico, los 11 discípulos. Dice la palabra en el Evangelio de Juan 13, 10 y 11. Le dice Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Alabado sea el nombre del Señor. Grábesele esto, como quiera que pudiera parecer su carácter al principio, su fe no era auténtica. Pues el maestro, que todo lo sabe, que es Dios, sabía que Judas no tenía una fe auténtica. No había aceptado a Cristo como su Salvador para obedecerle. No había sido este personaje regenerado y su corazón se endureció gradualmente de manera que se transformó en el hombre traicionero que vendió al Salvador por un puñado de monedas. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol nos dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, no en los predicadores, no en los hermanos de la congregación, no. Porque el hombre, el ser humano, es como la flor del campo. Por la mañana se ve resplandeciente, hermosa, floreciente, y por la tarde ya está marchita. Al final, Judas estaba tan preparado para cumplir los mandamientos de Satanás que fue poseído por Satanás mismo. Él le dio poco interés al agradar al Señor, al obedecer su palabra, que estaba preparado para cumplir los mandamientos de Satanás, que fue poseído posteriormente por el mismo Satanás. Juan 13, 27. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Estaba preparado para recibir las órdenes de Satanás. Judas era un hipócrita tan hábil que permaneció dentro del grupo hasta el final sin ser detectado por ninguno de los discípulos. La noche en que traicionó al Señor estaba en el aposento alto, sentado precisamente junto a Jesús. Lo único que le faltó a él fue recostarse al maestro y colocar la cabeza donde de costumbre lo hacía el apóstol Juan, en su lado izquierdo, al lado de su corazón, para sentir el palpitar del corazón del maestro. Lo único que le faltó fue eso. Por eso ya vamos a mirar lo que significa
el bocado de pan que el Señor le diese a Judas. ¿Qué significa ese bocado de pan que el Señor le diese a Judas? ¿Qué representa ese bocado? ¿Había alguna oportunidad para Judas al darle ese bocado de pan? Para que él reaccionara, recapacitara, volviera en sí y se volviera serio delante de Dios y así no perder su alma por la eternidad. ¿Habría alguna oportunidad? Le quiso el maestro extender una oportunidad para que él escapara de la condenación eterna. Vuelvo y repito esta parte. La noche en que traicionó al Señor, estaba en el aposento alto sentado, precisamente junto al Maestro, a Jesús. Incluso permitió que Jesús le lavara los pies. Antes de la cena, Él permitió que el Maestro le lavara los pies. Este acto fue después de haber hecho el pacto para traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Antes de que él traicionara a Jesús, Jesús le había lavado los pies. Jesús lo supo todo el tiempo. ¿Quién era Judas? En Juan 13:18 dice: yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Sabe qué es calcañar? Talón. ¿Usted sabe qué significa eso? Judas le dio con esta parte del pie al maestro. Usted sabe que una patada de esta manera duele mucho. Causa mucho dolor. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Según la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Había alguien que tenía que entregar a Jesús. Dios había escogido a Judas para que entregara a Jesús, pero no lo había elegido para que él se condenara. En ningún momento estaba en los planes de Dios que Judas se condenara. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que Judas, si creyera en el Señor, fuera salvo. Y no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. El Señor Jesucristo citó el Salmo 41:9 y el Salmo 55:12 al 14. Mire lo que dice el Salmo 41:9. Por favor, léanlo. (41:9).
Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Salmo 41, 9 dice la palabra. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y el Salmo 55, versos 12 al 14, dice la palabra. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. Por doquier iba Judas con Jesús. Este es un cuadro perfecto de Judas. Estaba tan cerca del Salvador como lo pudiera estar cualquiera, pero se hallaba tan lejos de la salvación que se pueda estar. Gloria al nombre de Cristo. Tremendo. ¿Cuántos, al igual que Judas, están tan cerca del Salvador, pero a la vez tan lejos de la salvación? Mateo capítulo 26, verso 24 dice que con este acto horripilante de hipocresía, con esta apostasía de Judas, era mejor que él no hubiera nacido. Mire lo que dice Mateo 26, 24 acerca de Judas. Alabado sea el nombre de Cristo. Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal no haber nacido. Judas, al igual que muchos miembros en las congregaciones, han experimentado el amor, la misericordia, la piedad, la bondad del Maestro, su compasión, su ternura, su paciencia. En el ministerio de Jesús, al que más tiempo le dedicó, haciéndole los requisitos que haya que hacerle, las reconveniencias que haya que hacerle, las exhortaciones que hubo que hacerle, fue a Judas. A Judas le explicaba, le reconvenía, le exhortaba, y siempre lo hacía en secreto, nunca en público. Por eso los discípulos nunca sospecharon nada de Judas, porque cada reproche, cada llamada de atención que el maestro tenía que hacerle a Judas lo hacía en secreto. ¿Y cuántas veces en las congregaciones los pastores les pasa lo mismo?
con esos miembros difíciles, llamándoles solo, aconsejándoles, dedicándoles tanto tiempo para que ellos se arreglen. Sin embargo, no se les vio ninguna mejoría, ningún cambio. Judas y su vida de traición se presentan como una advertencia solemne para quienes profesan fe en Jesús livianamente. ¿Cuántos en las congregaciones han hecho una profesión de fe, pero no hay un compromiso en agradar a Dios? Y eso es peligroso para estos miembros, pues son de doble ánimo, inconstantes, no son perseverantes en la obediencia. Judas y su vida de traición se presentan como una advertencia solemne para quienes profesan fe en Jesús livianamente. De su historia aprendemos que no es suficiente estar cerca de Jesucristo. No es suficiente estar cerca de Jesús. Ya démoslo así. Gloria al nombre de Cristo.